Nadine Heredia y su hijo de 15 años se encuentran ya en Brasil, específicamente en Sao Paulo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, al parecer, lo que ya hemos escuchado, la opinión de muchos especialistas, de que era prerrogativa de Brasil decidir si le daban asilo político o no. Pero esto ha sido motivo de controversia porque el gobierno de Dina Boluarte pudo haber negado el salvoconducto. Vamos a analizar estas y otras implicancias con Álvaro Reyes de la Unidad de Investigación. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Mayra, ¿qué tal? ¿Qué te parece el asilo de la ex primera dama? Bueno, bueno, nos sorprendió a todos en realidad, ¿no? Hasta los mismos fiscales. No sé si tanto a los jueces, porque por eso es que ejecutan en ese mismo momento la sentencia De orden y y captura, ordenan ¿no? claro, la detención de Ollantumala, ¿no? Entonces ellos probablemente, para curarse en salud también, ¿no? Ante posibles fugas como esta, deciden ejecutar inmediatamente. ¿Por qué se hace o hago esa observación que podría ser muy obvia? Y es que hay otros casos en los que, como es una lectura de sentencia, es adelanto de fallo, y no se lee el íntegro de la sentencia, o sea, no se conocen bien todos los argumentos, muchas veces el Poder Judicial adelanta la sentencia, pero dice, esta se va a ejecutar cuando ya las partes tengan los argumentos completos, o sea, todo el fallo completo, ¿no? Pero esta vez no sucedió así. Esta vez se leyó el adelanto de la sentencia y en ese mismo instante se ordenó la captura, detención de Ollantumala, que era el que estaba en la audiencia, ¿no? Claro, ahora, uno de los argumentos que se ha escuchado mucho es que como no es una sentencia firme que vaya a ser consultada en una segunda, o mejor dicho, o en otra instancia, no se podría hablar de una orden de esta magnitud como tal, y que por eso es que el gobierno de Brasil habría aceptado concederle el asilo, pero hay un trasfondo político. Ya cuando se pasamos al tema de asilo, ya el debate jurídico se pierde, o sea, ya no tiene sentido, en verdad. Es simplemente la decisión del país, en este caso de Brasil, de aceptar o no asilar a una persona. No interesa ahí, en verdad, si la persona, si sobre esa persona recae en este momento un proceso judicial. Ya ha pasado muchas veces, ¿no? Ahora, claro, hay muchos opositores, abogados, no políticos también, mencionan que no se debió haber, o el gobierno no debió haber aceptado dar el salvoconducto a Nadine Heredia, pero la convención justamente en la que suscribe Perú y Brasil, claramente dice que en el asilo, si el país requiriente asilo dispone, entonces el país que tiene a la persona tiene que continuar con el proceso, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Perú, porque si no se pone en riesgo también las relaciones diplomáticas con Brasil, que además es un socio comercial importante, ¿no? No le convendría tampoco al Perú entrar en un problema con el país más grande de Sudamérica. Claro, pero vayamos al lado político y piensa mal y acertarás. Nadine Heredia asistió a la Embajada de Brasil y pudo haberlo hecho en la Embajada de otro país. ¿Por qué específicamente en Brasil? Bueno, porque justamente tiene vínculos con Brasil, ¿no? Desde el año 2011, en la que participan en la campaña presidencial, ¿no? Y Ollanta sale elegido presidente. Desde ese momento ya se veía un acercamiento con Lula da Silva, que ha retornado al poder, ¿no? Que es el actual presidente de Brasil. Entonces, no es casualidad que hayan buscado justamente este apoyo para asilarse. Y no ha tenido ningún problema Lula da Silva para conceder el asilo, ¿no? Parece que no es tan escandaloso allá en Brasil, pese a que ya es una noticia internacional que le están asilando a una sentenciada, parece que no es tan escandaloso que hayan optado por lanzarle el salvavidas a Nadine Heredia. Y además hay que recordar que Lula da Silva fue el que acerca a Sumala Heredia a los directivos de Odebrecht, porque Odebrecht ya tenía una relación de larga data con Lula da Silva. Sí, es lo que menciona justo la sentencia en base a las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, es justamente
que es el Partido de los Trabajadores, que lidera Luis Ignacio Lula da Silva, quien autoriza o le pide a Odebrecht que la partida que tenía para ellos, ¿no? Para el Partido de los Trabajadores, vaya también para el Partido Nacionalista de Ollantaytamala, ¿no? Y así pueda financiar sus actividades proselitistas. Eso ha sido probado ya por el fiscal Germán Juárez, que estaba a cargo del proceso, y aceptado además, ya totalmente corroborado y confirmado por el Poder Judicial, y es que por eso se dicta la sentencia de 15 años de cárcel por lavado de activos. Hay otra lectura que es mucho más política y conspirativa quizás, que lo hemos escuchado de las voces del Congreso. Por ejemplo, Eduard Málaga ha publicado en su cuenta de X ciertas coincidencias, ¿no?, con funcionarios que actualmente están dentro del gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos está Gustavo Adrianzén, como trabajador del gobierno de Ollantaytamala, está también Daniel Maurate, ministro de Trabajo, también como exministro de Ollantaytamala, y también está presente, y eso es un dato que cualquiera puede corroborar, que Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, fue viceministro del gobierno de Ollantaytamala. Y el abogado de Nadine Heredia, que es el señor Portugal, también es abogado de Dina Boluarte. Se podría tener una lectura como que Dina Boluarte le está haciendo el favor a Nadine Heredia. No se puede descartar realmente, ¿no? En política estas cosas cuentan, ¿no? O sea, no es casual que a las personas que has mencionado, que están actualmente en el poder, tengan un vínculo, un acercamiento muy estrecho a los Humala, sin incluso ya el Partido Nacionalista tener el peso que tenía antes. Claro. Entonces, sí, es una lectura válida que ellos hayan podido influir. Es muy probablemente, ya con anticipación, el Premier haya sabido también de esta maniobra que finalmente despliega Nadine Heredia al pedir el asilo a Brasil. Eso es algo que hasta ahora no han salido a aclarar, ¿no? Si bien el Congreso ha pedido al canciller ir al Pleno y responder por eso, veremos si da esas precisiones, ¿no? Porque supuestamente todos nos hemos sorprendido con el asilo requerido por Nadine Heredia, muchas horas después de la lectura de sentencia, Claro. ¿no? Pero esto lo que deja entrever es que las conversaciones que tenía Nadine Heredia con las autoridades brasileñas tenían que haber sido ya con anticipación, previendo que podía ser condenada. Eso no sale de un momento a otro, ¿no? Claro. Incluso para que un avión venga el mismo día, porque todo ha sido bien célere, todo ha sido realmente Al rápido, toque, ¿no? ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Tanto como el asilo, luego que la presidenta le haya otorgado el salvoconducto y haya venido el avión y que ya Nadine Heredia esté en Brasil, ¿no? Ha sido demasiado rápido, entonces eso no es algo que sea espontáneo, ¿no? Tiene que haber sido coordinado, y eso es lo que a la luz de los hechos se nota, ¿no? Ironías de la vida, ¿no? Porque años atrás, cuando Alan García fue a pedir el asilo a la Embajada de Uruguay, si no me equivoco, y se la negaron, Ollantaytamala publicó un tuit pidiendo que se le denegara el asilo político. Y años más tarde, luego de una sentencia del Poder Judicial, sucede todo lo contrario con su esposa. Claro, así se comportan los políticos, pues, ¿no? Obviamente lo que hacen es traer agua para su molino, pero hay que también, en este caso, analizar ambos casos, ¿no? A Nadine sí, el gobierno brasileño le ha otorgado el asilo. A Alan García se lo negó Uruguay, ¿no? Entonces él ya no tenía nada que hacer ahí, el expresidente García. Entonces, si por ejemplo Uruguay le hubiera dado el asilo, muy probablemente el gobierno también le habría otorgado el salvoconducto, ¿no? Como ha sucedido acá, pero han sido procesos totalmente diferentes. Pero más allá de eso, el comportamiento de los políticos es así, ¿no? O sea, cinismo, hay mucha conveniencia, ¿no? El sentido de la oportunidad, también el contexto. Cuando les conviene tienen un discurso, cuando no les conviene cambian el discurso, ¿no? Y así lamentablemente son las autoridades que tenemos en este país. Bueno, ya no nos queda mucho por decir porque ya las cosas están hechas, hay ropa tendida y lo único que queda esperar es que en segunda instancia la Corte Suprema ya debería pronunciarse sobre esta sentencia ratificando
esta decisión. En este caso, claro, sería una segunda sala la que tendría que ratificar esa decisión por la apelación que interpone obviamente los sentenciados, pero lo que sí hay que, o no hay que dejar de ver, es el precedente que se sienta con esta condena, porque estamos hablando de un caso que se presentó de lavado de activos por aportes de campaña, ¿no? Y hay que también ahí aclarar algunas cosas, ¿no? No se está o no se ha condenado a las personas, a estas personas, a Ollantumala, a Nain Heredia, porque el aporte de campaña sea malo, sino porque la fuente de ese aporte de campaña tenía origen ilegal, Claro. ¿no? En ambos casos, tanto por el origen del dinero que venía de Venezuela para la campaña de 2006, como el dinero que venía de la caja 2 de Odebrecht, que era una caja, era una fuente para el pago de coimas. Entonces, el lavado de activos se cumple cuando se transforma ese dinero ilícito para uso lícito, ¿no? Entonces, lo que ha establecido el Poder Judicial es que justamente esto sí se configura como lavado de activos. Y lo digo La porque, ruta, ¿no? claro, y lo digo también porque hay otros casos así, ¿no? Tenemos varios casos acá en Perú vinculados al lavajato que tienen el mismo criterio, la misma tesis, la fiscalía, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, que tiene que volver a presentarse una acusación para luego empezar el juicio, ¿no? Y así Ahí hay tenemos, varios aportantes, además, exactamente, varios aportantes fantasmas que la fiscalía ha presentado y que lo que ahora se tiene que establecer es que el dinero que llegaron a usar provino de fuente ilícita, ¿no? Ya en el caso de Humala, sí ya se ha demostrado que el dinero de Brasil, de Odebrecht, era de fuente ilícita. No podemos aseverar, aunque ya la tesis de la fiscalía es así, pero ahora lo que se tiene que demostrar en el caso particular de Keiko Fujimori es que siguió el mismo criterio, ¿no? A todas luces, eso es lo que presenta el Ministerio Público. Pero a lo que voy es, se siente un precedente, pero eso no quiere decir que específicamente este caso, que porque este caso salió de esta manera, tuvo este desenlace, significa que el resto va a salir igual, ¿no? Son casos independientes en donde el Poder Judicial va a tener que tomar una decisión de acuerdo a las evidencias que hay. Claro. En todo caso, se crea una referencia. El precedente, claro, es el precedente del que ya en adelante sí se pueden basar otros jueces para Poder emitir tomar. fallo, ¿no? Claro. Muy bien, Álvaro. Y finalmente, para que la gente sepa y esté pendiente, tienes una entrevista con el fiscal Germán Juárez Atoche a cargo de esta investigación contra los Humala Heredia, donde finalmente el Poder Judicial le dio la razón. No con las penas que se habían establecido al inicio, pero falló de acuerdo a lo que ellos habían presentado en la investigación. Sí, claro. A ver, vamos a sacar el día de mañana la entrevista en la versión impresa de Perú 21 con el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lavajato y que ha estado a cargo por una década de este caso, ¿no? Desde el 2015, cuando en pleno gobierno de Ollantumala se empieza la investigación, hasta el 2022 que empieza el juicio y que, bueno, 3 años después ya tenemos este desenlace, ¿no? Así que todos los detalles se van a conocer. No lo vean, no, sí, no se lo pueden perder. Sí, Muchas por gracias, supuesto. Álvaro, por estar con nosotros aquí hablando sobre este caso. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y ingresar a perú21.pe.